Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de la implementación de métodos de clases. Cuando hablábamos de métodos de clase hablábamos de distintos atributos, métodos o procedimientos que afectan a la clase y es indistinto de la cantidad de objetos que creo. Esto puede ser peligroso porque si yo estoy asignando la estructura de mi clase a un objeto que se va a crear 2 o 3 veces, y si yo me manejo únicamente con los métodos de clase, voy a estar modificando parámetros distintos, por lo que no es lo mismo tener el nombre de una clase para un objeto creado, para un segundo objeto creado, que manejarlo directamente sobre la clase. Esto puede hacer que mi programa no funcione bien, por lo que los métodos y atributos de clases tienen que ser para cosas muy puntuales dentro de la clase. Esto es una recomendación. La forma de utilizarla es muy similar a los métodos que ya hemos visto. Declaramos la palabra class y ponemos el nombre del método que vamos a utilizar. Vamos a ver un ejemplo. He creado en una carpeta nueva el archivo de nuestro proyecto, lo he modificado el nombre y ahora vamos a usar una implementación. Me voy a ir donde tengo los métodos de clases y voy a poner implementación de método de clase. Y aquí simplemente voy a crear un método de clase que va a ser un procedimiento y va a decir reiniciar contador. Simplemente voy a tomar el atributo de clase que no va a ser parte del objeto y lo voy a reiniciar. Voy a copiar este comentario, Shift Control C, voy a poner el comentario y simplemente voy a tomar el atributo de clase contador y lo voy a poner en 0. Ahora, cuando yo deseo trabajar directamente con los métodos de clases sin pasar por el objeto, yo lo que puedo hacer es directamente acceder a esta clase sin necesidad de crear un objeto para la misma. Para esto vamos a poner acá implementación de método de clase. En lugar de crear el objeto y de ahí acceder a los parámetros, puedo directamente poner el nombre de la clase, punto, y poner reiniciar contador. Este reiniciar contador me va a afectar únicamente el contador. Aquí lo obtengo dentro del elemento, dentro del objeto planta, pero es un atributo que aplica a toda la clase. Y lo que voy a hacer después es imprimir este objeto sin necesidad de crear un objeto para usar este método de clase. Así que le voy a poner de planta y después del punto voy a obtener el contador, que es un método de clase pura y exclusivamente. Tengan mucho cuidado porque no es lo mismo pasarle un nombre a un objeto, pasarle el nombre a otro objeto, que pasarle el nombre solamente a la clase. El encapsular mis objetos dentro de la clase es muy importante a la hora de tener buenas prácticas de programación. Voy a construir, voy a traer una terminal, voy a listar y voy a ejecutar mi archivo. Y si prestan atención en la salida, tengo que cuando creo el objeto 1, el contador dice 1, cuando creo el objeto 2, el contador pasa a ser 2, y cuando utilizo la implementación del método de clase, reinicio el contador a 0. Esta sería la diferencia entre usar un método de clase y un método propiamente dicho para cuando se ha creado un objeto. Los espero en la próxima clase.